sean bienvenidos nuevamente a su materia Seguridad Pública. Mi nombre es Víctor Manuel Ortiz Cervantes, soy licenciado en Seguridad Pública en el área de Procuración de Justicia. Hoy vamos a iniciar, muchachos, con el primer tema dentro de su materia de Seguridad Pública, que lleva por nombre el Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal Mexicano. Fíjense, muchachos, que este tema, pues yo lo puedo considerar de mucho contenido. Creo yo que este tema nos va a dar para 2 sesiones. Creo yo que este tema nos va a dar mucho para analizar muchos conceptos que son muy importantes en este sentido, ¿verdad? Bueno, si recuerdan, la semana pasada yo les dejé una tarea que fue hablar acerca de los conceptos de seguridad pública. Algunos de ustedes se acercaron conmigo, me mandaron mensajes, me hicieron alguna llamada telefónica donde les estuve explicando grandes rasgos donde tenían que investigar acerca del tema de la seguridad pública. Algunas consultas, algunos autores, como ya les comentaba, el doctor Miguel Carbonell, Luis Rodríguez Manzanera, acertadamente recibí sus tareas, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el concepto de la seguridad pública. Algunos de ustedes les comentaba que checaran el artículo número 21 de la Constitución y también trabajaran con lo que son las iniciales LGSNSP. ¿Qué significa esto? La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para ello, bueno, vamos a hablar primeramente, considéralo como una pregunta de examen, ¿de qué nos habla el artículo 21 de la Constitución en relación a la seguridad pública? Fíjense bien, muchachos. Dice, la seguridad pública se refiere a la investigación de los delitos que corresponde al Ministerio Público y a los policías. En ese sentido, la seguridad pública inicia ahí. Podemos considerarlo como el inicio en nuestra Carta Magna de lo que es el coadyuvar el Ministerio Público y los policías. Fíjense bien, ¿qué quiere decir esto? Hoy por hoy hay un cambio muy importante en la ley, donde el Ministerio Público investiga el delito en lugar de perseguirlo. Hace algunos años el Ministerio Público salía a las escenas del crimen, a las escenas del delito, y hacía funciones como si fuera policía. Hoy por hoy ya no. En el nuevo sistema de justicia penal, el Ministerio Público ya se encuentra coordinando a los policías, en este caso su policía investigadora o el primer respondiente que llega a la escena del crimen, los coordina desde su oficina, los coordina desde su fiscalía para hacer el trabajo más efectivo. Entonces, el artículo 21 nos viene a hablar acerca de la seguridad pública. Algo también que me llama mucho la atención en materia de seguridad pública es el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 127 nos habla, fíjense bien, muchachos, tomen nota. Compete al Ministerio Público la investigación, coordinar a los policías y a los servicios periciales durante la investigación. Aquí tenemos una definición donde ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y dónde entramos los criminólogos? Precisamente en la tercera línea donde dice, y los servicios periciales. Me voy a adelantar un poquito, ustedes lo pueden checar, creo que es el artículo 368, 369 del Código Nacional, donde dice, todo aquel que posea un título profesional avalado por la Secretaría de Educación Pública, automáticamente, obvio, que tenga su título, que tenga su cédula profesional, automáticamente lleva la categoría de perito. Entonces, el hecho de tener un nombramiento como policía y trabajar en cualquier esfera, sea municipal, estatal o federal, lo convierte en un perito. Pero bueno, algo bien importante, quiero partir ahí lo que es la seguridad pública, pero bueno, si buscamos un concepto de seguridad pública, si buscamos un concepto que verdaderamente nos hable de lo que es la seguridad pública, fíjense bien, tomen nota, pregunta de examen. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación,
el Distrito Federal o ya Ciudad de México, los estados y sus municipios. Esto quiere decir que la seguridad pública, dentro de los 32 estados de la República Mexicana, en cualquier municipio, todo aquel que tenga el nombramiento de policía va a tener esa función de seguridad pública, ¿sí? Dice, tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden, la paz pública, y comprende la prevención especial y general de los delitos. Si se fijan, la definición de seguridad pública va todavía más allá de cómo se maneja, como comúnmente conocen las personas. Por lo tanto, la seguridad pública, fíjense bien, hablando de el artículo 21 y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Código Nacional de Procedimientos Penales, va todavía más allá. Fíjense lo que dice. La investigación para hacerla efectiva, en el caso de los policías investigadores, la sanción de las infracciones administrativas que le corresponde a las policías municipales, así como la investigación y persecución de los delitos, aquí le compete a la policía investigadora como tal, y la reinserción social del individuo. Aquí le pertenece a los que son policías custodios, los que trabajan en la penal. En cualquier sistema, estatal o federal, tienen el nombramiento de policía penitenciario, ¿sí? Bueno, vamos a ver un pequeño video, quiero que lo escuchen, quiero que lo analicen, ¿sí? Del doctor Miguel Carbonell. Permítanme un segundo. En los años recientes ha habido una preocupación muy extendida en la sociedad mexicana por los temas de seguridad pública y de justicia penal. Los índices delictivos pues han tomado niveles alarmantes, la respuesta del Estado no siempre ha sido la adecuada o no ha sido tan eficaz como debiera ser. Los reclamos ciudadanos se han ido incrementando. Los cárteles de la criminalidad organizada han desafiado a nuestras autoridades una vez tras otra y en general es un tema que no se ha podido resolver del todo. Para hablarnos precisamente de las cuestiones alrededor de la seguridad pública, de la justicia penal, de los derechos humanos que están involucrados en toda esta gran área temática, hoy vamos a conversar con el destacado jurista mexicano don Sergio García Ramírez, quien tiene una amplísima obra científica sobre cada uno de estos temas, pero quien además aúna a su conocimiento doctrinal, a su conocimiento y a su producción teórica, una gran experiencia práctica por su paso en distintos ámbitos del sistema penal, tanto en las cuestiones penitenciarias, donde fue un precursor en los años 60 y en los años 70 de la gran transformación de las cárceles mexicanas, como en el ámbito de procuración y administración de justicia. Doctor García Ramírez, pues, ¿en dónde estamos situados? ¿En dónde estamos parados? ¿Por qué hablamos tanto de justicia penal y de seguridad pública en México? Doctor Carbonell, muchas gracias por su siempre generosa presentación, se lo aprecio mucho, y muchas gracias por su invitación para esta cápsula y para dialogar sobre un tema verdaderamente mayor y realmente crítico de nuestra vida social en la actualidad. No es que no haya habido anteriormente criminalidad, no es que no haya habido insatisfacción por temas de seguridad o por temas de justicia penal. Me temo que hemos vivido sin satisfacción en estos temas durante muchos años. Pero en la actualidad, como usted ha dicho, esto se plantea de una manera muy especial, de una manera, diríamos, exacerbada. Efectivamente, no hemos alcanzado a dar respuesta a la inquietud social, al requerimiento social, al derecho social de tener seguridad. Seguridad para nosotros, seguridad para nuestras familias, seguridad para nuestra vida individual y colectiva. La delincuencia se ha desmesurado, si cabe hablar de mesura, tratándose de delincuencia, se ha desmesurado. Y no solamente es muy abundante en la doble vertiente de la delincuencia tradicional, convencional, clásica, sino también ahora en la otra vertiente de la llamada delincuencia evolucionada, desarrollada, y a veces decimos delincuencia organizada. Estos dos ámbitos, o estas dos vertientes, la delincuencia
violencia ha crecido. En ocasiones las estadísticas revelan cierto retraimiento, y bueno, no las discuto, pero el hecho es que la percepción social es muy inquietante. La sociedad mexicana está alarmada. Verdaderamente alarmada y verdaderamente dolida. Ha habido muchísimos hechos que conocemos porque a veces nos han tocado de cerca o han tocado de cerca gentes que conocemos. No son hechos remotos que pasen en otro lugar, más allá de nuestra vida social o nuestra vida familiar, sino que pasan cada vez más cercanamente. En fin, esta es nuestra situación actual. Vivimos en... Bien, si ustedes escuchan detenidamente un poquito acerca de lo que habla nuestro investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los creadores del Código Nacional de Procedimientos Penales, el doctor Miguel Carbonell, nos habla a su invitado que la seguridad pública se ha convertido en algo que muy de cerca nos está tocando a todos los ciudadanos mexicanos. Esa percepción que se tiene de inseguridad por las calles, esa percepción que de repente, no sé si lo escuchaban de su invitado, que se ha convertido en una delincuencia convencional, en una delincuencia organizada, donde mucha gente lo ha vivido muy de cerca. Tenemos el caso de las personas desaparecidas aquí en Jalisco, tenemos el caso de lo que se han vivido en la última década, cada vez más situaciones de feminicidio, donde la fiscalía pues tiene que emplear una política criminal integrada junto con la policía y sobre todo los ciudadanos. De aquí nace, fíjense bien, un concepto que quiero que tomen nota, por favor, que dice la subjetividad de la seguridad pública. Tomen nota, muchachos, la subjetividad de la seguridad pública. Antes de hablar de la subjetividad de la seguridad pública, quiero comentarles un poquito acerca de ello. La subjetividad de la seguridad pública se refiere a la percepción que tienes tú como ciudadano, obvio, de la seguridad pública, a la percepción que tienes tú como servidor público, a la percepción que tiene toda la ciudadanía en relación a la seguridad pública. A mí me gustaría que se preguntaran cada uno de ustedes, ¿confían en la policía? ¿Realmente tenemos ministerios públicos, jueces, todos los que trabajamos en el ramo de la procuración de justicia, realmente la ciudadanía tiene confianza en sus autoridades? A lo mejor algunos contestarán que sí, a lo mejor otros contestarán que no. Fíjense bien, hablar de la subjetividad de la seguridad pública, fíjense lo que dice la definición, tomen nota. Es el resultado de procesos mentales del individuo con respecto a su entorno, realidad, amenazas, fortalezas que los ciudadanos perciban. Concluye según sus características como la tranquilidad o fortaleza que una persona puede tener en cualquiera de sus entornos. Hoy por hoy, no sé si algunos de ustedes salgan a un parque a correr, salgan a trabajar por la mañana, en la noche. ¿Y cuál es la percepción de la seguridad pública? Verdaderamente tengo la tranquilidad de que si sufro de alguna situación, de algún delito, la autoridad podrá venir a mi auxilio. A veces es muy remoto esa idea, ¿sí? Entonces, dentro del sistema penal acusatorio para la seguridad pública destacan los siguientes documentos. Fíjense bien, criminólogos. Es muy importante en materia de seguridad pública conocer los 4 documentos muy importantes, que de hecho lo van a trabajar en otras materias como lo es en este caso la cadena de custodia, como lo es el informe policial homologado llamado también el IPH, como lo es el parte informativo de novedades y la puesta a disposición. Estos 4 documentos van a ir muy de la mano del concepto de seguridad pública, va a ir muy de la mano de lo que es, ya no podemos decir el nuevo sistema de justicia penal, creo yo que ya es el sistema de justicia penal hoy por hoy, ¿sale? Porque sabemos que del 2008 para acá ya estamos en el 2024 y creo yo que este concepto pues cada vez va más evolucionando. Entonces, yo considero, muchachos, que hablar de seguridad pública es hablar de todos. Y me refiero de todos en policía, ciudadano, autoridades, todos hacemos la seguridad pública, todos somos un equipo, ¿sí? Bueno, hay algo también que es muy importante hablar desde el punto de vista de la seguridad pública y me refiero a la prevención del delito.
Fíjense bien, muchachos, tomen nota. Prevención del delito se convierte en un bracito de la seguridad pública. ¿Qué quiere decir un bracito? Que prevención del delito también forma parte de la seguridad pública. Pero bueno, tenemos que entenderlo pasito a pasito. Fíjense bien. Cuando hablamos de prevención del delito, me gustaría hablar primeramente de lo que significa el concepto de delito. Hablar de delito viene del latín delinquere. Delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Fíjense bien, eso es en un concepto teórico, pero si nos vamos más allá de lo que pudiéramos considerar un delito, la definición de delito, fíjense bien, tomen nota, se refiere, es un comportamiento que ya sea por propia voluntad, por imprudencia, también lo podemos mencionar, resulta contrario a lo establecido por la ley. Todo lo que esté tipificado como tal en un código penal, en un reglamento, en una ley, será considerado como un delito. Bueno, el delito, por lo tanto, implica una violación a las normas vigentes, ¿sí? Normas sociales, normas religiosas, ¿sí? Todo lo que esté estipulado en la ley como tal, lo que hace merecer un castigo o una pena en el caso de que sea un delito considerado en nuestras leyes vigentes actuales, ¿sí? Entonces, de manera general, el concepto de delito ahí lo tenemos plasmado. Pero bueno, yo quisiera citar un autor, fíjense bien, tomen nota, pregunta de examen, un autor que lleva por nombre Luis Jiménez de Azúa. Tomen nota, Luis Jiménez de Azúa. Luis Jiménez de Azúa nos da una definición muy importante en materia de delito. Luis Jiménez de Azúa lo contempla el delito como una producción del resultado típicamente antijurídico, con la conciencia que se está quebrantando la ley. Muchas de las ocasiones yo pongo el ejemplo, el andar yo patrullando en la calle, el andar yo trabajando en labores de investigación, ¿cuántos delitos los consideramos como dolosos? ¿Qué significa dolosos? Que tiene toda la intención de cometerlo, sabe las consecuencias que pueden hacer, sabe el daño que puede hacer a la persona psicológicamente, físicamente. Entonces Luis Jiménez de Azúa lo maneja de esa manera. Entonces, el hablar del delito, fíjense bien hasta dónde Luis Jiménez de Azúa lleva esa percepción más allá. Dice, con conocimiento de las circunstancias del hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre las manifestaciones humanas. Bueno, es un concepto importante, es un concepto que va más allá de una definición conceptual. Entonces, cuando hablamos de prevención del delito, fíjense bien, dentro de este primer tema, tenemos que abordarlo primero de una manera conceptual para poder entender hoy por hoy qué es la prevención del delito. Yo les puedo decir que la prevención del delito la hacemos todos. Los policías, los ciudadanos, las autoridades gubernamentales, fiscalías, todos hacemos prevención del delito de una manera u otra, tal como lo veíamos donde hablábamos en la clase anterior acerca de los antecedentes de la seguridad pública. Si recuerdan, veíamos las Acrópolis, veíamos la seguridad pública en el pueblo azteca, ¿sí? Cómo era disuasiva. Entonces la prevención del delito hoy por hoy va todavía más allá de ese concepto. Bueno, fíjense bien, cuando hablamos de prevención del delito, y me voy a ir así como que de una manera conceptual hasta llegar a entender hoy por hoy qué es la prevención del delito, se refiere a la disuasión o contramotivación del infractor potencial. ¿Cómo podemos hacer prevención del delito antes que se cometa un delito? Hablar entonces de prevención del delito se refiere a modificar algunos de sus elementos para poner obstáculos a un posible delincuente. Por ejemplo, cámaras de seguridad, ciclopolicías en motos, de cierta manera disuadir antes de que se cometa un delito. Eso es lo que somos nosotros, preventólogos, ¿sí? Pero bueno,
¿Cuál es el perfil del criminólogo en materia de prevención del delito? Fíjense bien, le vamos a dar un auge en materia de seguridad pública, la importancia de la prevención del delito. Fíjense bien, tomen nota. Prevención del delito, hoy por hoy, 2024. Es una de las vertientes de la seguridad pública que atienden y combaten el fenómeno social de la delincuencia. Hablar entonces de prevención del delito se refiere que con ellos busca salvaguardar la integridad y los derechos de las personas. Si hablamos de integridad, va desde proteger el bien jurídico tutelado más importante, que es la vida. De igual manera, se preserva el orden y la paz social. El hecho del concepto de proximidad social genera mucho en materia de prevención del delito. Hoy por hoy, un policía que se baja, que platica con sus ciudadanos, un policía que tiene reuniones, tiene acercamientos. Sí, estamos hablando de programas de prevención del delito como una forma diferente de hacer seguridad, vecinos en alerta. Ya lo conocerán más a fondo en su materia de prevención del delito. Bueno, entonces, prevención del delito se refiere a esas medidas y acciones dispuestas con anticipación, anticipar, con la finalidad de evitar e impedir que se presente ese fenómeno peligroso. Entonces, como autoridades, eso es lo que buscamos, hacer prevención, evitar que se cometan delitos y que dañen esa integridad, esa paz social que tienen las personas. Entonces, si vamos cerrando este concepto de prevención del delito, yo lo considero como esa acción de tomar medidas y realizar acciones para evitar una conducta o comportamiento que pueda dañar o convertir a la población en sujetos de víctimas del delito. Yo a veces cuando me ha tocado estar en foros, en conferencias, yo hago una pregunta y la hago a todo el público. Yo les comento, a ver, ¿qué lo hace susceptible a usted que no pueda ser víctima de un delito? Hay veces que la gente sale a las calles, no tiene ninguna precaución, van hablando por teléfono, van jugando con el celular, comentan con personas extrañas y no tienen esa percepción de que pueden ser víctimas del delito. Yo les pregunto a cada quien contéstese, ¿qué te hace a ti diferente que no te puedan asaltar, que no te puedan robar? La prevención del delito no la hace solamente la policía, también la hacen los ciudadanos, tomando medidas de seguridad en la calle, tomando medidas de seguridad en el internet, no compartiendo fotos, redes sociales con las personas. Todo es importante en materia de prevención del delito, ¿sí? Entonces, para esto, fíjense bien, pregunta de examen. Yo les voy a preguntar, háblame de qué es el triángulo de la inseguridad. Fíjense bien, en materia de prevención del delito, ¿sí? Nosotros en las comisarías, hablo de nosotros como policías, dentro de las comisarías, manejamos una tríada, podemos decir así, donde nosotros podemos entender y cómo dislocar ese triángulo de la inseguridad. Fíjense bien, para que se dé un delito, tenemos que analizarlo como preventólogos, como criminólogos, cómo dislocar este triángulo de la inseguridad. Por ejemplo, no sé si alcancen a distinguir, en la parte de arriba dice autor motivado. Cuando hablamos del autor motivado nos referimos al delincuente, ese que anda muchas de las veces, malo decirlo, malo porque estamos discriminando a los ciudadanos, ese que anda con tatuajes, con aretes, ese que de repente, bueno, sabemos que ya los tatuajes ya no es una forma de discriminar a las personas, ya no, el hecho de traer un tatuaje no quiere decir que seas un criminal. Claro que no, por supuesto que no, pero muchas veces estamos hablando de tatuajes donde toda la cabeza, toda la cara, de repente esos aspectos de el tatuaje más el aspecto del olor a la marihuana, de repente hace desconfiar a la ciudadanía, ¿sí? Sabemos hoy por hoy que no nada más el que anda vestido de un tipo cholo quiere decir que sea un delincuente. Hay personas que andan muy bien vestidas, tienen otra clase social y sin embargo no dejan de cometer delitos. Luego, en la parte de abajo dice, espacios urbanos con características ambientales propicias a la acción delictiva. Aquí se refiere a los factores
exógenos. ¿Cuáles son esos factores exógenos? En las calles, las lámparas quebradas, árboles frondosos, autos abandonados. Hoy que ya entraron a las escuelas, bastante ambulantaje, ¿sí? Todo eso proporciona esa inseguridad. Y número 3, la víctima. ¿Quién es la víctima? Ese estudiante, ese ciudadano que sale de su casa, celular a la mano, se sube a los camiones, se queda dormido, platica con personas que no conoce y empieza a generar esa víctima propicia y no hay prevención del delito. Y al darse esos 3 factores se convierten en delito, ¿sí? Entonces, es por ello que entonces, en definición, prevención del delito, fíjense bien, observen este mapa conceptual, prevención del delito tiene ciertos elementos. El primero de ellos, y donde más vamos a trabajar los criminólogos, es en las escuelas. Kinder, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, la prevención del delito va enfocada más ahí, porque ahí tenemos el más flujo de personas, negocios, empresas, transporte público, ¿sí? Es una parte muy importante. La prevención del delito se hace desde la familia, ¿sí? Lejos de darle un tríptico a las personas, es generar esa empatía, generar eso que llamamos calzar. ¿Qué significa calzar? Ponerme en los zapatos de los demás, en la problemática. La prevención del delito va enfocada principalmente a las mujeres, va enfocada de la mano de las autoridades, va enfocada de la mano de los vecinos con los programas Vecinos en Alerta, va enfocada a las empresas. De hecho, hay un programa en la comisaría que se llama Empresol, Empresas Solidarias, donde a través de programas como el C5 Guadalajara hay esa proximidad ciudadana con las personas, sobre todo también la asociación civil y la parte muy importante hoy por hoy en Guadalajara, en la zona metropolitana, en México, los niños y niñas. Entonces, si se fijan, hablar de prevención del delito, pues es hablar de un equipo, no nada más la policía. Somos un equipo donde los ciudadanos tienen que poner también su parte, que es muy importante, muchachos. Bueno, tomen nota, si tienen alguna duda, recuerden, manden un mensaje, escríbanme a la plataforma, a mi WhatsApp, al WhatsApp de grupo, como ustedes quieran manejar. Entonces, no sé si no hay alguna duda, esto es prevención del delito, que es una rama de la seguridad pública. ¿Salen? Bueno, continuamos. Ahora es momento de hablar de un tema también muy importante, que es la procuración de justicia. De hecho, no sé si recuerden, cuando yo me presenté, licenciado en Seguridad Pública, y yo tengo una especialidad que la trabajé durante 2 años, que es la procuración de justicia. Aquí estamos hablando de ministerios públicos, aquí estamos hablando de jueces, aquí estamos hablando de abogados, que en relación con los criminólogos, con los policías, somos los que vamos a coadyuvar esa información tan importante. Hablar del tema de procuración de justicia, tomen nota, fíjense bien, la procuración de justicia se refiere a esa actividad que realiza el Estado. ¿Quién es el Estado? El gobierno, a través de sus policías, en cumplimiento del marco legal. Hablamos del Estado, aparte de los policías, los ministerios públicos, los peritos, los jueces, todos los que estamos en ese aparato de procuración de justicia, dentro de lo que es el Poder Judicial, los 3 poderes del Estado, somos los encargados de la procuración de justicia, así como el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal. ¿A quién le compete el ejercicio de la acción penal? Al Ministerio Público. Fíjense bien, es una de las facultades que con el sistema de justicia penal hoy por hoy, el Ministerio Público tiene esa función que solamente a él le compete, el ejercicio de la acción penal. Es decir, fíjense bien, el Ministerio Público puede decretar o no la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tiene los elementos para detener a una persona, inmediatamente lo tiene que dejar en libertad. Reformulo, ¿sí? ¿Qué tipo de elementos? Que haya testigos, que haya pruebas, que haya evidencias, que haya flagrancia, que tengan los elementos, podemos decir, el robo, ¿sí? El objeto del robo, las pertenencias,
A eso se refiere en relación al ejercicio de la acción penal. Entonces, vuelvo a retomar nuevamente el artículo número 21, cuando hablábamos de la seguridad pública. Dice, la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a los policías. Aquí, muchachos, algo que en la experiencia de su servidor, bueno, yo veo patrullando a la Guardia Nacional, veo al Ejército, veo a la Marina, y yo digo, bueno, es que la seguridad pública es una función solamente de nosotros. Yo no entiendo, pues, que el presidente de la República, como máxima autoridad en el Estado, me refiero al gobierno, pues implementa la Guardia Nacional como un proyecto en materia de seguridad pública, mas no es su competencia como tal. La Guardia Nacional, el Ejército y la Marina se dedican a proteger esa soberanía que tienen todos de que no venga otro país a invadirnos. Pero bueno, como nos hemos visto rebasado las policías municipales y estatales, bueno, echan mano de autoridades como tal, ¿verdad? Ahí solamente hay que checar algunos protocolos en materia de seguridad. Bueno, hablar entonces de la seguridad pública es hablar del artículo 127, que lo vuelvo a retomar, donde habla de que el Ministerio Público le compete la investigación, al Ministerio Público le compete, en este caso, coordinar a los policías y a los servicios periciales durante la investigación. Entonces, en materia de procuración de justicia, es muy importante, no sé si recuerdan, hace un momento les hablaba de la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Esa percepción que tiene la ciudadanía. Son conceptos que en materia de prevención del delito, jóvenes, tenemos que analizarlos, ¿sí? Se habla de que muchas veces los ciudadanos tienen esa desconfianza de ir a denunciar, porque muchas veces dicen, ¿para qué voy si los van a soltar? ¿Para qué denuncio si no me van a atender? De repente, no sé si ustedes conozcan dónde está la Fiscalía del Estado, está ahí en la calle 14, en la zona industrial. Depende de dónde vivan ustedes. Imagínense ir a poner una denuncia hasta allá, pues a veces es muy desgastante, a veces el tiempo no les da a las personas. Hay delitos que se persiguen por oficio. ¿Qué significa esto? Que no ocupamos la denuncia del ciudadano, pero hay delitos que sí se necesita que vaya el ciudadano a ratificar ese tipo de delitos. Dos, la impunidad. ¿Cuántas personas creen? No pasa nada, no sucede nada, están coludidos las autoridades con los delincuentes. Tres, la ineficiencia del sistema. Es lo que les comentaba al principio. ¿Realmente creemos en la policía? ¿Realmente creemos en las autoridades que nos van a ayudar a que se haga justicia como tal? Y cuatro, esa conducta que no está tipificada como tal en la ley y se refiere a la corrupción, ¿sí? La corrupción. Dice, el que no es tranza no avanza. La corrupción va desde el ofrecer como el recibir. Entonces, todo esto forma parte de la subjetividad de la seguridad pública, la percepción que tienen los ciudadanos acerca de la seguridad pública. Fíjense bien, hay un autor, tomen nota por favor, ojo, pregunta de examen, que lleva por nombre Guillermo Cepeda Lecuona. Estamos hablando de ese actuar, estamos hablando del tema de procuración de justicia. Este doctor en Derecho, maestro en Derecho, Guillermo Cepeda Lecuona, él escribió un libro que se llama Crimen sin castigo. Búsquenlo en el internet, búsquenlo en las redes sociales, descárguenlo si tienen oportunidad. Él habla de ese ministerio público, esa figura tan importante en el sistema de justicia penal, donde qué tan importante es esa parte de la acción penal que le corresponde al Ministerio Público. Él habla en materia de seguridad pública en ese libro acerca del desafío del crimen organizado, los cárteles hacia las autoridades, donde busca manifestar su fuerza y su poder, donde muchas veces las autoridades se ven corrompidas. En ese libro, él habla y él lo expresa en conferencias que ha tenido en diferentes universidades, donde dice que los delitos no pueden quedar impunes. Los delitos se deben de castigar porque se busca desarticular
la capacidad de violencia y las operaciones del crimen organizado. Entonces, él en materia de procuración de justicia, él busca la manera de que realmente las autoridades en materia federal y estatal pues se apliquen, que haya justicia para las víctimas, que se les resarza el daño en la medida de lo posible. Fíjense, Guillermo Cepeda Lecuona en su libro habla de esas conductas criminales que amedrentan a la ciudadanía, que los extorsionan, que se maneja mucho el lavado de dinero a través de lotes de carros. Un ejemplo, vemos por toda la zona metropolitana en muchas calles, filas de autos a los lados, donde pues dice uno, ¿cómo se puede lavar el dinero a través de vehículos? ¿Cómo se puede lavar el dinero a través de consorcios hoteleros? Hay muchas maneras que el crimen organizado lo ha hecho. Y el cuarto y el quinto, los secuestros y el robo. Sabemos que eso está hoy por hoy, el robo a casa habitación, el robo de vehículos. Estamos hablando de motos, que cada día se generan más los robos hacia la ciudadanía. ¿Sí? Fíjense bien, un caso muy sonado fue el atentado al exfiscal del estado de Jalisco. ¿Sí? Nájera Gutiérrez, exfiscal del estado de Jalisco, ¿sí? Donde él fue atacado el 22 de mayo ahí sobre la avenida Chapultepec, ¿sí? En un restaurante donde él tenía una reunión de trabajo, donde de repente él ya no fungía como fiscal del estado de Jalisco, ya era secretario del trabajo, y llega un grupo armado y a plena luz del día llega y le empieza a disparar a él y a sus escoltas, donde afortunadamente, bueno, sí hubo personas heridas, hubo varios detenidos, un grupo armado llega e intenta asesinarlo, afortunadamente, bueno, no cumplieron con su cometido, pero aquí es una manera de demostrar cómo el crimen organizado, pues, busca expandirse, generar ese temor. Entonces, yo les preguntaba al principio, ¿qué te hace a ti diferente como ciudadano que no te pueda cometer algún delito? ¿Sí? Lo vemos hoy por hoy. No sé si recuerden hace algunos años, 2, 3, 5, 10, donde hubo quemas de gasolineras, quemaron un banco, han quemado autobuses del transporte público. Bueno, aquí en Jalisco, en México, todavía le dicen a las personas, bájense, con palabras honrosas, bájese. Sin embargo, bueno, no los queman arriba de los autobuses, pero imagínense, hay otros países donde la gente les ponen bombas, los queman con los ciudadanos que van a bordo del transporte, los queman. Hoy por hoy, bueno, no hemos tenido así como que terrorismo como tal, pero sí la delincuencia ha aumentado. ¿Sí? Entonces, vean la importancia, muchachos, de estos temas de materia de seguridad pública que aquí nos compete a todos. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, el subtema que estamos trabajando es procuración de justicia. Fíjense bien, pregunta de examen. Hablar de la procuración de justicia es hablar de los principios rectores. Nos vamos a ir al artículo número 20, apartado A de la Constitución, donde nos habla de los 5 principios rectores. Fíjense bien, se los voy a explicar así rápidamente. Tomen nota, por favor, ¿sale? Vayan escribiendo, vayan dibujando este pequeño mapa conceptual. Artículo 20, apartado A, principios rectores. El primer recuadro dice concentración, el segundo dice continuidad, el tercero contradicción, el cuarto publicidad y el quinto inmediación. Se lo voy a explicar así rápidamente en materia de derecho qué significa esto. Bueno, en el nuevo sistema de justicia penal, la concentración se refiere a que cuando una persona meta una denuncia por cualquier tipo de delito, el Ministerio Público va a concentrar todo en una sola fiscalía. Por ejemplo, el Instituto de la Mujer, ese que está ahí en Álvaro Alcázar y Circunvalación. Si una mujer es víctima de un delito, en este caso, toda la denuncia, testigos, el seguimiento,
Concentración significa que todo va a ir a una sola fiscalía, no vamos a andar que en la calle 14, que en diferentes fiscalías, no, todo se va a ir para allá. Ese es el primer principio de concentración. El segundo, continuidad. ¿Qué significa continuidad? Que una vez iniciado el proceso, se tiene que dar continuidad. O sea, tienen 24 horas, 36 horas, 48, 72, 96 y no puede parar ahí el proceso. No puede, es viernes, hasta el lunes. No. Continuidad es que si es detenido, es puesto a disposición, el Ministerio Público decreta una acción penal y se pone a disposición de un juez de control y un juez de juicio oral. Esa es la continuidad, se le da seguimiento. La contradicción, un principio muy importante. Nadie es culpable hasta que no se demuestra lo contrario. ¿Sale? Hasta que no se le toma su declaración, hasta que no es puesto a disposición de un juez, una autoridad, y tiene derecho a su llamada telefónica, tiene derecho a declararse no culpable. Y el cuarto, que es el principio de publicidad. ¿Qué es el principio de publicidad? Que todas las personas, estudiantes, ciudadanos, pueden presenciar un juicio oral desde una sala de juicios orales. No sé si algunos de ustedes han ido a la penal, han ido al Instituto de la Mujer, a Fiscalía. Se pueden presenciar los juicios orales. Sí, sabemos que con el COVID pues eran virtuales, pero hoy por hoy tú puedes entrar a una sala y precisamente ese principio de publicidad busca que la ciudadanía conozca, se dé cuenta de los juicios orales. Y por último, la inmediación. Aquí es donde viene la sentencia del juez de juicio oral. La inmediación es donde el juez dice, bueno, alguien más va a aportar alguna prueba, más testigos, los contrainterrogatorios, recontrainterrogatorios. La inmediación va a un paso de dictar sentencia. Entonces, con el sistema de justicia penal hoy por hoy, se busca que se le haga justicia a la víctima y al imputado como tal, desde el punto de vista de la penología, una pena justa y que se le resarza el daño a la víctima. Entonces, si se fijan, esta parte es importantísima en materia de seguridad pública. Los principios rectores forman parte de la procuración de justicia. Entonces, prácticamente, jóvenes, la importancia es esa implementación de un sistema acusatorio que se traduzca en transparencia. ¿Qué es transparencia? Que no haya necesidad de estar de repente a través de un consejo ciudadano, a través de la ciudadanía, que todo lo que se haga sea transparente, que sea publicado, que el ciudadano lo conozca y sobre todo que haya equidad entre las partes e inmediación. Entonces, los principios rectores, muchachos, es una muestra palpable de la procuración de justicia que debe de ser eficaz. Fíjense bien, tenemos un ejemplo muy importante. El artículo 20, apartado B. Los derechos del imputado. Fíjense bien, yo como policía, yo como parte de la seguridad pública, una vez que tengo una persona detenida, él tiene derechos. Y uno de los derechos es la presunción de inocencia. Ya lo tengo esposado, ya lo tengo asegurado. Yo no puedo decir si es culpable o no. Yo lo tengo que presentar ante una autoridad y es considerado inocente hasta que un juez o un ministerio público lo declare culpable. 2. Las personas tienen derecho a guardar silencio. Yo no tengo que presionarlo, yo no tengo que agredirlo. Tiene derecho a guardar silencio. 3. Se le tiene que informar de los hechos que se le imputan. ¿Qué significa esto? No nada más es esposarlo y subirlo a una patrulla, no. Tengo que decirle, en el caso, alto, Policía de Guadalajara, usted está detenido presuntamente por el delito de robo a motocicleta, de robo a casa habitación, ¿sí? Porque es increíble que hay sujetos, hay individuos que los llevamos detenidos a fiscalía y luego nos dicen allá, pues es que no me han dicho por qué me detuvieron. Ah, caray, se te le dieron tus derechos como tal, los derechos del imputado, artículo 20, apartado B. No me digas que no te dije el motivo de tu detención, ¿sí? Entonces, es uno de los principales. Y por último, tiene derecho a un abogado titulado, ¿sale? Al momento de su defensa, si no tiene dinero para pagar un abogado, el Estado le proporcionará un abogado de oficio. Entonces, si se fijan, todas las personas que son detenidas
en el sistema de justicia penal hoy por hoy, tienen ese derecho a que se les trate de una manera digna, obvio, al imputado como tal y a la víctima como tal, ¿sale? Entonces la importancia. Fíjense muchachos, hoy por hoy yo me puedo preguntar, bueno, y en materia de procuración de justicia, ¿qué busca el Estado proteger? ¿Qué busca el Estado de cierta manera salvaguardar a ese ciudadano que anda en la calle, caminando en la vía pública, que anda en su carro, anda en su moto, en una empresa, en una escuela, trabajando? ¿Qué busca proteger? ¿Sí? Nos vamos a ir a diferentes rubros, a diferentes puntos. Por ejemplo, busca proteger individualmente, socialmente, a través del Estado y a través de las personas morales. Bueno, a ver, profe, explíquemelos uno por uno para poderlos entender. Bueno, primeramente, individuales. Los individuales se refiere a esos que están plasmados en delitos contra la vida y la integridad de las personas, delitos sexuales, privación ilegal de la libertad, entre otros. Cuando hablamos integridad de la persona se refiere todo lo que te pueda hacer dañado a ti, lesiones, que te quiten tu carro, que te quiten tu moto, que te quiten eso que es muy preciado para todas las personas, que es la vida, ¿sí? Individuales. En el caso de los sociales va más allá, se refiere a los delitos contra la salud, la moral pública. ¿Qué es la moral? Son las normas, son las reglas que tiene cualquier individuo en materia de inhumaciones y exhumaciones. Entonces aquí en lo social creo que va más allá, específicamente en los delitos contra la salud, sobre todo en los que se refiere al Estado, la traición a la patria, el terrorismo y contra la seguridad pública. ¿Cuáles son esos delitos contra la seguridad pública? Por ejemplo, un servidor público comete un delito cuando deja en libertad a los presos. Estamos hablando evasión de detenidos. Pero bueno, eso sería un tema que lo abordaríamos más adelante. Bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí, muchachos. No, les vuelvo a recordar, mándenme un mensaje, escríbanme al WhatsApp de grupo, ¿sí? Escríbanme a la plataforma, ahí tengo habilitada para comentarios y no dejemos de lado todo lo que podamos hacer. Bueno, fíjense que hay un autor que a mí me ha gustado cómo lo ha manejado. Él es criminólogo, sí, él es abogado, él es maestro en Derecho, una persona muy conocida de ustedes en el medio de la criminología y la criminalística, y me refiero al maestro Luis Rodríguez Manzanera. Fíjense bien, en temas de procuración de justicia, Luis Rodríguez Manzanera nos habla de las ciencias jurídicas. Las ciencias jurídicas, fíjense bien, tomen nota, puedo preguntar en el examen, se refiere a ese conjunto de conocimientos relativos al delito, al delincuente, a la pena o sanción y a los demás medios de defensa contra la criminalidad. Esto, muchachos, es procuración de justicia. Él lo ve desde el enfoque de prevenir los delitos, mas sin embargo tiene que haber un castigo. La procuración de justicia, según Luis Rodríguez Manzanera, se refiere a estudiar el problema de un delito desde un ángulo puramente jurídico, la ley. De hecho, hay una materia que se llama penología, donde la penología busca que las penas sean acordes al delito, que las penas no vayan más allá de lo que la ley marca. Yo, por ejemplo, en conferencias que he dado, yo he preguntado, bueno, yo agarro un código penal y le pregunto a todas las personas que están ahí conmigo, ¿el juez interpreta la ley o la aplica? Algunos dicen que la interpreta, algunos dicen que la aplica, pero yo llego a la conclusión que el juez aplica la ley. ¿Sí? El juez no la interpreta porque la ley ya está escrita. ¿Sí? Lo puede checar en un código penal federal, un código penal estatal. Es muy marcada esa procuración de justicia. Por lo tanto, Luis Rodríguez Manzanera habla que la procuración de justicia se debe de tener en cuenta de modo muy especial. Es que el delito, fíjense bien, el delito es considerado como un fenómeno social y natural que estudia los diferentes métodos, es decir, el modus operandi del delincuente. Entonces, Luis Rodríguez Manzanera nos hace una aportación muy importante en materia de procuración de justicia
y hasta dónde esto puede generar esa parte que buscan los ciudadanos, ¿sí? Bueno, entonces, el hablar de la procuración de justicia, muchachos, yo puedo entenderlo de una manera interesante, de una manera de cómo generar esa impartición de justicia que es por el Ministerio Público en el monopolio de la acción penal, de los jueces el generar una sentencia, obvio, buscando proteger ese bien común que es tan importante. Entonces la procuración de justicia, fíjense bien, le voy a dar otro ángulo para que vaya quedando más entendida, es considerada como el estudio de un conjunto de medidas empleadas por los diferentes órganos de gobierno para hacer frente a la criminalidad. ¿A qué se refiere órganos de gobierno? Fiscalías, policías municipales, policías estatales, federales, esos órganos de gobierno que su función exclusiva es procuración de justicia, castigar, prevenir, investigar, que eso es lo que hace el personal de criminalística, los criminólogos, ¿sí? La procuración de justicia entonces busca impedir la comisión de los delitos futuros a través de conferencias, a través de prevención del delito, donde el núcleo es el crimen, donde no se debe de dejar al área judicial o penal, sino debe de ir de la mano de la prevención del delito. ¿Se acuerdan? Hace unos momentos yo les hablaba de qué era prevención del delito. Ese brazo de la seguridad pública que hoy por hoy es bien importante, ¿sí? Entonces, fíjense bien, sigo hablando de procuración de justicia. La procuración de justicia se va a empezar a clasificar a través de principios. Fíjense bien, se los voy a decir, no sé si lo alcancen a ver muy bien, se los voy a comentar qué dice aquí en la diapositiva. Escríbanle, por favor. Estamos hablando de los principios en materia de procuración de justicia. Y el primero de ellos es el principio de legitimidad. Principio de legitimidad. Fíjense bien, tomen nota. El principio de legitimidad se refiere a que el Estado tiene la facultad de planificar, adoptar y actuar con las medidas necesarias para combatir la criminalidad. Fíjense, un perfil que tenemos los criminólogos: planificar, adoptar y actuar. Acuérdense, una de las funciones en materia de seguridad pública, sí, es el principio de legitimidad, que solamente nos compete solamente a algunos. Cuando hablamos de ese principio de legitimidad, fíjense bien, dice: está facultado para reprimir la criminalidad por medio de instrumentos de control. En el caso de los ministerios públicos, la legislación penal y procesal. En el caso de los policías municipales, la policía preventiva, los estatales. En el caso de los órganos de procuración de justicia, el Ministerio Público, los actuarios, los abogados defensores. Y en el caso de la policía penitenciaria entra la readaptación social hacia los sentenciados, ¿sí? Ese principio de legitimidad que solamente nos lo da la ley. Bien, segundo principio, el principio de mínima intervención. Anoten, el principio de mínima intervención. La mínima intervención se refiere a ese principio, a ese uso del derecho penal que debe de ser la última ley aplicable. A ver, profe, explíquemelo de otra manera. La prevención del delito, antes de que se llegue a un castigo, ¿qué es lo que busca? Reinserción, rehabilitación, reeducación. Pero ¿qué se busca afuera? Que el individuo no cometa los delitos. Antes de que el Ministerio Público castigue, antes de que el Ministerio Público aplique la ley, pues vamos a buscar la prevención del delito. Obvio, tenemos que exhortar a los ciudadanos a que no anden en la noche tanto. Tenemos que exhortar a los ciudadanos que tomen las medidas preventivas, no ir a las 11 de la noche a sacar dinero de un cajero, ¿sí? El uso de los cascos, ¿sí? El uso de medidas de seguridad en los automóviles, alarmas, todo es importante, jóvenes. La seguridad pública, yo les comentaba, es una función de todos. Este principio busca
utilizar los medios menos drásticos para una ordenada conducta. Lejos de darle 20 años de prisión a un individuo, buscamos métodos alternativos donde, si no es un delito grave, que busque el pago de la víctima de otra manera, ¿sí? Ya sea psicológicamente. Obvio que cuando es un homicidio, bueno, son daños irreparables, pero estamos hablando de delitos de daños en las cosas, bueno, se pueden pagar, pero se busca en este principio, lejos de castigar drásticamente a una persona, buscamos esa mediación, siempre y cuando el Ministerio Público lo otorgue. Entonces, este principio de no ser así directamente lo penal, siempre y cuando tenga la plena convicción que sea el último recurso. ¿Quién decide esto? El Ministerio Público. Si el Ministerio Público no hay otra sanción más que se le pague el daño, así deberá de ser. Y el juez de juicio oral determinará como tal, en coordinación con el Ministerio Público, la sentencia que se le tendrá que hacer. Fíjense, ese principio se me hace muy interesante que lo analicen, ¿sí? Y que no dejen de tomar nota, muchachos, sobre todo. ¿Sale? Bien. El tercer principio se refiere al principio del bien jurídico. Este principio de bien jurídico se refiere al derecho penal que se va a caracterizar por proteger los valores fundamentales en el orden social, que es la salud y la vida. Si ustedes checan nuestra Carta Magna en el artículo número 3 de la Constitución, nos habla que todos los ciudadanos tenemos derecho a la vida, a que esa vida se respete desde el vientre de mamá, a esa vida que se le respete a cualquier persona, niño, niña, adolescente, adulto, anciano. Ese derecho a la salud, sí, ahora con lo que tuvimos del COVID, la pandemia, cómo se nos vino, donde muchos seres queridos perdieron nuestra vida muy cercano a nosotros, y la importancia que el Estado tiene que proteger ese bien jurídico tutelado. Y ese bien jurídico permite también, en materia de delitos, que si una persona comete un delito, que le repare el daño en la medida de lo posible. Un automóvil chocado. ¿Cuántas veces yo he detenido personas que los agarro robando en una casa y ya rompieron una protección, ya rompieron cables, ya rompieron chapas, puertas, y tienen la obligación de repararle el daño, no nada más la cárcel como antes se hacía? Sobre todo la indemnización del perjuicio. Quiere decir que en la medida de lo posible se le resarce el daño y que se le pague. Y eso no lo digo yo, lo dice el juez de juicio oral. Y el castigo debe de ser enérgico. ¿Qué significa esto? Que de cierta manera, lejos de que dure 30 años en la cárcel, que trabaje, que aprenda algún oficio en materia de reinserción social, que vaya a la escuela, que se rehabilite a través de un médico, un psicólogo, para que no vuelva a cometer un delito. Entonces, si se fijan, este tema de la procuración de justicia de la mano de la seguridad pública es importantísimo. Bien, cuarto principio, el principio de acto de conducta. Este principio se refiere a la necesaria vinculación del delito con la conducta. Fíjense bien, es lo que les comentaba. El juez no interpreta la ley, él aplica. Pero como criminólogos estamos obligados a conocer el delito, a generar una política criminal. ¿Qué es una política criminal? Generar estrategias para que no se repitan los delitos. Bien, el siguiente principio es el principio de la culpabilidad. Este principio estudia el grado de la pena, es decir, la cantidad de sanción que debe de acompañar al tipo penal. Dentro de las funciones que tiene el juez de juicio oral de dictar sentencia, también las sentencias deben de ser acordes a la pena. No puede ir más allá de lo que la ley lo marca. Marca la mínima y la máxima. Así lo dice cada uno de los delitos en el Código Penal. Entonces, esto quiere decir que no debe de rebasar la medida de la culpabilidad. El Estado tendrá esa función de supervisar. ¿A través de quién? El juez de ejecución, los magistrados, que son los encargados de verificar que las penas se estén aplicándole al imputado de una manera justa, ecuánime. Yo sé que para la víctima muchas veces quisieran el peor castigo, hasta la pena de muerte quisieran las personas por los delitos que cometen. Mas, sin embargo, bueno, las penas deben de ser proporcionales al delito. ¿Sí? Bien, continuamos. Siguiente principio,
es el principio de la presunción de inocencia. Fíjense, bien importante como servidor público, no tomar nada personal. Sabemos que de repente vemos muchas injusticias en la calle, vemos situaciones donde la gente se ha visto lacerado su bien jurídico tutelado como la vida, el atropellar de repente a una persona de tercera edad, como no sé si ustedes se dieron cuenta, atropellaron a una persona ahí enfrente del mercado de San Juan de Dios, una persona en la tercera edad, bueno, se descuidó, se cruzó, habiendo un puente peatonal en la parte de arriba, se cruzó en siga, un camión del macrobús la arrolló, perdió la vida la señora, una exposición de masa encefálica, donde sabemos que es un delito, un homicidio culposo. ¿Qué significa culposo? Que no tiene la intención el conductor del macrobús, mas sin embargo, se le atravesó, iba muy recio a lo mejor y no pudo parar. Y es considerado el conductor bajo el principio de presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Se les va a dar la oportunidad de que se defiendan. Es otra de las novedades del sistema de justicia penal. Dice, la aplicación de la pena debe de ser justa y retribuida de la conducta cometida. ¿Qué significa retribuida? Bueno, tú como imputado, ¿qué le vas a dar a la ciudadanía con tu rehabilitación, con tu reinserción social, con tu reeducación? Esto nos lleva a que nace la necesidad que el Ministerio Público compruebe la culpabilidad antes que se dicte sentencia. ¿Qué decíamos hace un momento? El monopolio de la acción penal solamente le corresponde al Ministerio Público decretar o no la acción penal. ¿A través de quién? De su policía auxiliar, la policía investigadora, la policía municipal, los del estado, ¿sí? Bien importante. Entonces, si se fijan, muchachos, la importancia que tiene el hablar acerca de lo que es la procuración de justicia, la seguridad pública, la prevención del delito, el bien jurídico tutelado. Qué importante es poderlo entender de una manera correcta, ecuánime, y que todos los que estamos en este medio de seguridad pública podamos trabajar siempre protegiendo el bien común de todos los ciudadanos. La importancia pues que tiene en el nuevo sistema de justicia penal. ¿Sale? No sé si hay alguna duda, algún comentario que hacer acerca de ello. Recuerden, no dejen de mandarme mensajes, no dejen de escribirme, por favor, a lo que viene siendo el WhatsApp de grupo, ¿sí? O la plataforma de la escuela, ¿sí? Bueno, si se han fijado, he estado hablando mucho acerca de esa figura tan emblemática, esa figura tan importante en materia de procuración de justicia, esa figura llamada en el sistema de justicia penal el Ministerio Público. Fíjense bien, el Ministerio Público. Fíjense bien, les voy a hablar un poco acerca del Ministerio Público. ¿Sí? Tomen nota, pregunta de examen. El Ministerio Público, vamos a partir de que nace la necesidad de que el Ministerio Público compruebe la culpabilidad antes que se dicte sentencia. El Ministerio Público, ¿sí? Va muy encaminado, fíjense bien, esa definición que dice, se denomina Ministerio Público al órgano acusador que como representante de la sociedad, ¿qué significa representante de la sociedad? Él va a estar presente en una audiencia de juicio con el juez. Él va a monopolizar el ejercicio de la acción penal. ¿Qué significa esto? Es una función que solamente a él le compete. En nombre del Estado y busca que se cumpla la voluntad de la ley. Prácticamente el Ministerio Público es el que va a defender a la víctima, va a estar con ella en todo momento, ¿sí? Entonces, el Ministerio Público es el que se va a considerar como la parte acusadora de carácter público. Es el encargado de exigir la pretensión punitiva. Es decir, él le va a exigir al juez de juicio oral que se castigue al imputado de acuerdo al delito que cometió y sobre todo que le pague los daños a la víctima. Fíjense la importancia del Ministerio Público. Entonces, hablar del Ministerio Público se refiere que como representante de la autoridad
va a buscar que quienes cometan los delitos le paguen el daño causado, obvio, en la medida de lo posible. Yo les decía hace un momento, en el caso de un homicidio, pues, ¿cómo podemos volver la vida de una persona? Si ya no se puede, pero en la medida de lo posible, que se le repare todos los daños que reclame la víctima, ¿sí? Entonces, hablar del Ministerio Público, fíjense bien, quiero que vayan dibujando un mapa conceptual, se los voy a definir en puntos bien importantes, ¿sí? Fíjense bien, tomen nota. ¿Qué es el Ministerio Público? ¿Quién es el Ministerio Público? Primeramente, la primera función que tiene el Ministerio Público es investigar a través de sus policías municipales, estatales, fiscalía, tienen la función de investigar. Segundo, el Ministerio Público tiene la obligación de recibir denuncias. Cualquier tipo de denuncia, en cualquier fiscalía, el Ministerio Público tiene la obligación de recibir las denuncias. Segundo, tiene la obligación de desahogar las pruebas. A ver, personal de criminalística, testigos, policías, peritos, desahogar las pruebas. Tercero, tiene la función de valorarlas. Él puede decir, esto sí me sirve, esto no me sirve. ¿Sí? Es parte del monopolio de la acción penal. El Ministerio Público va a recoger las pruebas que le dé las policías. El Ministerio Público va a asesorar a la persona en el proceso, en toda la carpeta de investigación. El Ministerio Público va a coadyuvar con los testigos y el Ministerio Público principalmente su función es apoyar a la víctima. ¿Se fijan la importancia que tiene el Ministerio Público? Bueno, fíjense bien. A continuación vamos a ver un pequeño video que nos habla acerca del Ministerio Público. Pongan mucha atención porque viene a reforzar ese tema que estamos hablando, de esa figura tan emblemática que es el Ministerio Público. Vamos a ver. ¿Cuál es el papel del Ministerio Público en el nuevo sistema de justicia penal? Uno de los actores fundamentales del nuevo sistema de justicia penal es y va a seguir siendo el Ministerio Público. Esto es el órgano del Estado mexicano, tanto a nivel federal como local, encargado de la investigación de los delitos y en su caso de formalizar la acusación que se haga en contra de una o varias personas por haber presuntamente cometido un delito. Ahora bien, la reforma penal del año 2008 trae algunas novedades en relación al Ministerio Público. El artículo 21 de nuestra Carta Magna sigue señalando que el Ministerio Público es el encargado de investigar la comisión de los delitos y que tiene a su cargo ejercer la acción penal. Pero agrega, y esto es una novedad muy importante, que la ley podrá determinar los casos en los cuales los particulares podrán ejercer también la acción penal. De tal suerte que se abre la puerta para que sea el legislador el que pueda señalar en qué casos los particulares podrán evitarse ese tránsito, esa aduana a veces lenta, a veces corrupta, hay que decirlo con todas sus letras, del Ministerio Público y podrán acudir directamente ante una autoridad jurisdiccional, aportarles los elementos que estimen necesarios y ya será el juez el que establezca, el que determine si se abre o no un proceso penal por las conductas que están señalando los propios particulares. Es un cambio medular porque viene a romper con aquello que los juristas tradicionales llamaban el monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público. Este monopolio se rompe y con la reforma del 2008 y creo que esto es una buena noticia para todos. En efecto, habrá delitos en donde la presencia y la actuación del Ministerio Público sea absolutamente necesaria e indispensable. Pero habrá también algunos supuestos, sobre todo, imagino, en delitos de carácter patrimonial, económico, dentro del quehacer de las empresas, etcétera, en donde simplemente los particulares puedan acudir de forma directa ante un juez. Insisto, esta es una buena noticia. Pero no solo eso. Otra novedad adicional es que la reforma señala que el Ministerio Público, al llevar a cabo la investigación de los delitos y antes de ejercer la acción penal, podrá aplicar lo que se llama un criterio de oportunidad. Esta también es una novedad que trae la reforma. ¿Qué significa un criterio de oportunidad? Significa el reconocimiento de que es imposible en la realidad, en el mundo real, construir acusaciones en todos los casos de presuntos delitos que son denunciados y que llegan a conocimiento del Ministerio Público. Ante esta imposibilidad fáctica,
se permite, en términos del artículo 21, párrafo sexto de nuestra Carta Magna, que el Ministerio Público haga una depuración, haga una selección de aquellos casos en los cuales va a acusar a una persona y determine que en otros, por razones de conveniencia, de utilidad, de política criminal, etcétera, etcétera, no se lleven a cabo estas acusaciones. Por tanto, el ejercicio de la acción penal que corre a cargo del Ministerio Público, como regla general y eventualmente a cargo de los particulares, pero en tratándose del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal ya no es obligatorio, sino que puede en algunos casos no llevarse a cabo aplicando precisamente el criterio de oportunidad. Es una gran novedad que nos trae la reforma de 2008. Importantísima la aportación que nos hace el doctor Miguel Carbonell. Si se fijan, él es muy reiterativo. Monopolio de la acción penal. Solamente le corresponde al ministerio esto, investigar, procurar, generar una política criminal que sea aplicable en materia de procuración de justicia. Bueno, es muy importante que ustedes conozcan, criminólogos, cuáles son esas obligaciones que tiene el Ministerio Público. Me refiero a obligaciones es que solamente a él le pertenece, solamente él puede hacer esa función. Por ejemplo, dentro de las obligaciones del Ministerio Público, la primera de ellas es recibir denuncias y querellas. No se puede negar al Ministerio Público a recibirme una denuncia, de cualquier carácter. Él va a decirme si le corresponde ahí o le corresponde a otra fiscalía en especial. Segundo, debe de resolver sobre el inicio o no de una investigación. Él puede decir, bueno, a lo mejor puede llegar una persona, no, es que me están echando basura en la puerta de mi casa. Ah, eso no es una denuncia de carácter penal. Usted tiene que ir a mediación, usted quiere ir a justicia. Pero si una persona llega, es que me robaron en mi casa, me robaron mi carro, me robaron mi moto, el Ministerio Público tiene la obligación de recibirte esa denuncia. Tercero, realizar la investigación de los delitos cuando tenga conocimiento. Una vez que se recibe la denuncia, el Ministerio Público tiene la obligación, ayudándose de la policía investigadora, para la investigación de los delitos como tal. Cuarto, presentar a los detenidos a la audiencia de control de la detención ante el juez de control, ¿sí? Una vez que tiene las suficientes pruebas, la evidencia, él los va a presentar ante el juez de control para que el juez de control verifique que la detención sea legal, que existan todos los elementos para procesar, y el juez de juicio oral tenga esa función de darle seguimiento. Siguiente, dice, con base en los datos de la investigación, realizar la imputación a los delitos frente al juez de control. Acuérdense que decíamos, el Ministerio Público es el representante de la sociedad. Él va a estar ahí con la víctima representándolo como tal. Siguiente obligación, analizar si cuenta con los elementos necesarios para la acusación. La denuncia, el objeto robado, los testigos, todo eso es bien importante en materia de procuración de justicia, lo que hace el Ministerio Público. Siguiente, realizar las acusaciones. Siguiente, discutir sobre pruebas que se presentarán o se desecharán en el juicio oral. Él puede decir, esto sí me sirve, esto no me sirve. Es parte del monopolio de la acción penal. Solicitar la reducción de las penas cuando el imputado solicite un proceso abreviado. Fíjense que hay situaciones donde el Ministerio Público dice, bueno, si tú cooperas en materia de delincuencia organizada, es decir, cooperar significa que me des información, por ejemplo, dónde se llevan los carros robados a desarmar, que tú me digas, bueno, en tal punto hay un lugar donde hay venta de drogas, o sea, que tú ayudes a la autoridad a buscar esa procuración de justicia, tú tendrás un proceso abreviado, es decir, se te reducirá la pena o el juez de juicio oral buscará un beneficio. Siguiente, presentar pruebas en la audiencia de juicio oral. Y siguiente, una parte muy importante que ustedes lo van a ver en otra materia, que se llama técnicas de interrogatorio. El juez, en coordinación con el Ministerio Público, van a realizar interrogatorios y contrainterrogatorios a la víctima, al imputado y a los policías y a los peritos. Parte muy importante
en esta materia, ¿sí? Entonces, sigámoslo analizando. Fíjense bien, vamos a ver un video más. Pongan atención, por favor. Cosas que debes saber si el Ministerio Público te imputa la comisión de un delito en un lugar donde el sistema penal acusatorio ya funciona. La persona imputada tiene derecho a que el Ministerio Público le informe de los hechos que se le imputan, así como sus derechos, y uno de ellos es el derecho a guardar silencio. La persona imputada tiene el derecho a comunicarse con sus familiares. También tiene derecho a llamar a su abogado o bien a que se le nombre un defensor público gratuito quien le asistirá en todo el procedimiento. La persona imputada tiene derecho a la asistencia médica cuando lo requiera. Recuerda que en todo momento se presume la inocencia del imputado hasta que un juez declare su responsabilidad a través de una sentencia. Si la persona imputada ocasionó daños a la víctima, deberá de reparar el daño. Es lo justo. ¿Se fijan, muchachos, la importancia pues que tiene en este tema la Procuración de Justicia, la labor del Ministerio Público tan importante? Y sobre todo, fíjense bien, es obligación del ciudadano conocer las leyes. Es obligación de las autoridades transmitir esa información. Hoy por hoy, bueno, a mí se me hace muy poquito a través de un tríptico. Las redes sociales nos ayudan mucho. Y sobre todo como policías, sobre todo como peritos, sobre todo como ministerios públicos, jueces, que esa información esté a la mano. Hoy por hoy, pues, buscamos un sistema de justicia penal que sea íntegro, un sistema de justicia penal que maneje una procuración de justicia, una seguridad pública que vaya de la mano de la prevención del delito y sus ciudadanos, ¿sí? Bueno, con esto, muchachos, doy por terminada la clase del día de hoy. Hasta aquí, bueno, voy a dividir este tema número 1 en otra parte para la siguiente semana, porque si ustedes se dan cuenta, pues es muchísima información y no puedo pasar por alto muchos conceptos, muchos términos que en materia de seguridad pública son muy importantes. No lo olviden, recuerden que las tareas y los trabajos en clase se deben de subir todos los viernes, más tardar a las 10 de la noche, ¿sí? Igual, si alguno de ustedes tiene algún problema con la plataforma o lo he escrito en el grupo, en el WhatsApp, en la plataforma, mi correo electrónico, mándenmelo, es bigbel10 con número @hotmail.com. ¿Sale? Escríbeme, te lo escribo en tu WhatsApp, en el personal, donde tú quieras, así va a ser, ¿sí? Entonces, bien, para esta semana, ¿cuál va a ser la tarea? Fíjense bien, la tarea. Yo voy a subir a la plataforma un video, un enlace, un link para que ustedes se metan. La tarea, lo voy a escribir en la plataforma, va a consistir, fíjense bien, no sé si alcanza a ver muy bien, igual se los voy a leer. La tarea va a ser investigar el papel de la policía investigadora en el nuevo sistema de justicia penal. Repito, el papel de la policía investigadora en el nuevo sistema de justicia penal. Yo les voy a subir un enlace, un video del INACIPE. ¿Qué es el INACIPE? Instituto Nacional de Ciencias Penales. Quiero que vean ese video y de ahí, una vez que ustedes vieron ese video, quiero que me hagan un resumen. Un resumen porque este video les va a hablar del Ministerio Público y sus funciones, pero desde un ángulo, desde un punto de vista del INACIPE. Repito, ¿qué es el INACIPE? Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿Sale? Entonces, esta va a ser la tarea. Recuerden, van a tener hasta el próximo viernes a las 10 de la noche para que me suban su tarea.
¿sí? Entonces, si tienen algún problema con el enlace, si tienen alguna duda sobre esta tarea, escríbanme. Muchos de ustedes me han escrito, creo que se han disipado todas las dudas, creo que no ha habido ningún problema. Esto se refiere a la tarea para esta semana. La actividad, muchachos, igual manera, les voy a escribir algunas preguntas de retroalimentación. La actividad, la segunda actividad para esta semana, ¿sí? Así como la segunda tarea que les acabo de decir, del papel de la policía investigadora del nuevo sistema de justicia penal, esa va a ser la tarea. Y la actividad número 2, les voy a subir una serie de preguntas. Quiero que las lean, quiero que las analicen. Profe, ¿de dónde vamos a sacar las respuestas de las preguntas? Bueno, las vamos a sacar de todo lo que he estado hablando durante esta clase. Sí, las preguntas van a ser de retroalimentación. Entonces, como lo acordamos en el encuadre que les di la primera clase, diario vamos a tener una tarea y una actividad en clase. Entonces, la tarea número 2 va a ser esto, junto con el video para que lo vean del INACIPE, y la segunda actividad en clase van a ser las preguntas que les voy a plasmar en la plataforma, ¿sí? Con esto, pues, si no hay ninguna duda, estamos cerrando lo que es el tema número 2, en materia de procuración de justicia, en materia de seguridad pública. Muchachos, pues es un gusto trabajar con ustedes, es un gusto que escuchemos esto y sobre todo compartir las experiencias y principalmente que ustedes se lleven un conocimiento adecuado. Es un gusto estar con ustedes, nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente día. Pásenla bien, su servidor, Víctor Manuel Ortiz Cervantes. Hasta pronto, muchachos. Que tengan una excelente semana, un excelente día. Gracias.